Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico. Hoy vamos a continuar en la epístola a los Efesios, porque estamos detenidos en el capítulo 4, versículo 11, viendo el tema de los ministerios. Hablamos del apostolado, ministerio apostólico, y quiénes eran los apóstoles. Y el último día comenzamos a hablar del ministerio profético, los profetas o el ministerio profético. Entonces vamos a continuar hoy ahí en ese punto, viendo acerca de los profetas, porque es un tema extenso. Como dijimos la semana pasada, no lo terminamos en un día, vamos a tener más de un estudio acerca de los profetas. Además, porque es un tema que nos toca en las iglesias hoy en día. Igual que con los apóstoles, en los últimos años se pusieron de moda el volver a tener apóstoles y volver a tener profetas, cuando estos dos ministerios durante muchos siglos en la historia de la Iglesia desaparecieron, no se mencionaban apóstoles o profetas. Aunque, como vimos, con el tema de los apóstoles matizamos y hablamos de lo que fueron los 12 apóstoles y lo que sería propiamente un ministerio apostólico. Una cosa es apóstol, solamente aquellos que habían conocido a Jesús en vida y habían sido testigos de su resurrección podían ser apóstoles. Pero después se mencionan algunos hermanos en el Nuevo Testamento que ejercían en el ministerio apostólico como apóstoles, porque dijimos, un apóstol es un servidor, y vemos a apóstoles establecidos en una iglesia o vemos a apóstoles viajando como Pablo, en lo que hoy llamaríamos misionero, como un misionero. Así se les llama en la Biblia, viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, podríamos decir, en cuanto a esa vida de servicio, bueno, hoy en día puede haber personas que su dedicación, su servicio, su trabajo se podría parecer al de un apóstol en ese sentido, pero nunca pensando que un apóstol es superior a los otros ministerios o queriendo compararlo con los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles es un número cerrado. Así lo vemos en la Escritura, incluso las referencias que hay en la Nueva Jerusalén, cuando habla de que los 12 nombres de los apóstoles son los cimientos de la Nueva Jerusalén, o los 24 ancianos que están alrededor del trono allí en Apocalipsis, consideramos las 12 tribus, los 12 apóstoles. Lo que eso representa es una cosa y una vida de servicio es otra. Dejamos de utilizar el nombre apóstol para referirnos a cosas que un apóstol hacía, como predicar, enseñar, hacer de misioneros, servir en las iglesias. Y con los profetas pasa algo parecido. Al hablar de profetas, aquellos que Dios llamaba para que trajesen su palabra a los hombres, al pueblo, y hoy en día no utilizamos ya durante siglos en la iglesia, ya no se habla de profetas, se habla de predicadores, se habla de pastores, se habla de maestros, gente que comparten la palabra, pero de una forma distinta. La Biblia ya está escrita, entonces se predica la Biblia, se enseña la palabra de Dios. El profeta recibía la palabra directamente de Dios. Los tiempos cambiaron. Muy bien, así que hoy vamos a continuar ahí. Bienvenidos a todos, me alegro mucho de veros, ya hay un grupo de hermanos conectados. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor que Él nos dirija y seguimos estudiando acerca de los profetas y el ministerio profético. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos también hoy de poder venir a abrir tu palabra, escuchar tu voz, Señor. Gracias porque siempre tu palabra nos enriquece, nos bendice, nos enseña. Tu palabra nos confronta en aquellas cosas que están mal en nuestra vida y los verdaderos hijos, ahí tienes un grupo de ellos, Señor, sin duda reciben esta palabra y aceptan aquello que tú nos dices. Por eso, Señor, háblanos, presentamos este tiempo delante de ti para que todo lo que hagamos y digamos venga de ti, sea algo que tú, Señor, estés haciendo en medio de nosotros. Que lo único que hablemos sea tu verdad y que dejemos las ideas de hombres a un lado. Bendícenos y bendice a mis hermanos que están ahí escuchando este estudio.
danos sabiduría. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues bueno, saludaros a todos los que estáis conectados, aquellos que han escrito en el chat también. Germán, bendiciones. Liliana, David, bendiciones. Benito, bendiciones. Juan Bermudo, buenas tardes. Juan, bendiciones. Luz Bañuelas, bendiciones. Ana Rita, Dios te bendiga. Yoli, Gaby, buenas tardes. Ana Karina, Beatriz, José Luis, bienvenidos, bendiciones. Fernando, bendiciones. Esos son los saludos que algunos escribieron ahí en el chat. Para todos los que estáis conectados, para los que escuchan el estudio en diferido, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. Vamos a continuar hablando de los profetas. El otro día estábamos viendo la primera parte de este estudio. Recuerda que estamos en Efesios 4:11. Cristo constituyó, dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y habíamos visto la semana pasada acerca de quién era un profeta, qué hacía un profeta, cuál era su tarea principal. Hablamos de algunos de los requisitos que un profeta tenía que cumplir, tenía que reunir. Entonces, sin duda, hay un cambio. Cuando la Biblia queda completa, el ministerio profético cambia, porque los profetas del Antiguo Testamento eran aquellos hombres que estaban en las manos de Dios, recibían la palabra directamente de Dios y la transmitían al pueblo. Muchos de esos profetas escribieron lo que es el Antiguo Testamento. No todos los profetas de aquel tiempo escribieron libros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un profeta muy conocido por su relación con el rey David, me refiero al profeta Natán, no escribió ningún libro en la Biblia. Otros profetas como Samuel, Moisés, Jeremías, Isaías, todos los que llevan sus nombres en el libro que hay en el Antiguo Testamento, Daniel, los profetas menores. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que la figura del profeta ya no aparece de la misma manera. Aparece un profeta que es Juan el Bautista, porque tenía una misión concreta, era preparar el camino del Señor. Pero con el comienzo de la iglesia, al arrancar la iglesia, Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Él llama a los apóstoles para que sean los pilares, el comienzo de la iglesia. Y él en la iglesia nombra ministerios, estos que estamos leyendo. Y ahí dice profeta y dice apóstol. Pero en realidad, en la práctica, aquí en el Nuevo Testamento, no vas a encontrar que Pablo diga y os hablo de el profeta tal, o recomiendo al profeta cual. Él habla muchas veces de hermanos. Él menciona ancianos, obispos, apóstoles. El otro día vimos algunos nombres en el que Pablo dice, considera a Bernabé, a Timoteo, menciona ahí unos cuantos apóstoles, Jacobo, pero el término profeta no se usa mucho en el Nuevo Testamento, si te diste cuenta. Aparece el tema profecía, ya hablaremos también de esto, pero como un don del Espíritu Santo, el don de profecía. Ya vamos a llegar, vamos por orden, vamos por partes. Entonces vamos a retomar ahí, donde lo habíamos dejado la semana pasada. Lo último que estábamos considerando el otro día es que en el antiguo Israel había muchos falsos profetas. Y de ahí que en Deuteronomio especialmente, leímos en el capítulo 18, leímos en el capítulo 13, estuvimos viendo advertencias de la palabra de Dios para poder identificar a los falsos profetas. Básicamente vimos dos cuestiones. Por un lado, si el profeta predice algo que va a ocurrir y no ocurre, este es un falso profeta. Así lo dice en Deuteronomio. No hay margen de error, ¿eh? No dices, bueno, todos nos podemos equivocar. No, un profeta no se puede equivocar. ¿Por qué? Porque el mensaje que está dando es trascendente. O sea, un profeta no puede decirle al pueblo, Dios me ha dicho que vayáis para allá, y todos se van para allá, y después dice, ay, me equivoqué. No, eso no se puede hacer.
O sea, Dios no se equivoca. Dios siempre va a acertar y va a decir la palabra adecuada, perfecta. Dios es completo en todo. Entonces, si realmente Dios te lo dijo, di lo que Dios te dijo. No añadas, no quites, no te inventes, porque estamos tratando con la vida de personas, estamos tratando con un mensaje que no puede ser adulterado, estamos tratando con la salvación o la perdición eternas de los hombres, de los seres humanos. Entonces, este tema es tan grave, es tan trascendente, que nos tenemos que ceñir estrictamente a lo que Dios ha establecido. Entonces, si un profeta dice, ocurrirá esto y no ocurre, es un falso profeta, punto, no le des más vueltas, así dice la palabra de Dios. Y la segunda cosa, si el profeta hace señales, incluso dice ocurrirá esto y ocurre, pero en su práctica, en su dirección, te lleva a hacer algo que contradice lo que Dios ha dicho, este también es un falso profeta. Eso lo leímos en Deuteronomio 13. ¿Por qué enseña esto la Escritura? Mira, porque Satanás es muy astuto, es manipulador, es mentiroso. Satanás se mueve en una esfera superior a la nuestra y por lo tanto es muy fácil que nos engañe. Entonces, aunque un profeta pudiese demostrar una capacidad para adivinar el futuro, aunque un profeta pueda mostrar alguna señal, algún milagro, algún prodigio, si lo que él predica, si a donde él quiere que vayas, es algo que contradice la palabra, allí por ejemplo en Deuteronomio 13 decía, si os dice que adoréis a otros dioses, no le creáis, es un falso profeta. Y esas dos cuestiones son muy importantes a la hora de observar a los profetas de este tiempo, porque estamos como cuando hablamos de los apóstoles. A veces tener que entrar en una discusión con alguien, es que el ministerio apostólico ya no existe, es que el ministerio de profeta ya no existe. A lo mejor no hace falta entrar en ese debate. ¿Tú quieres ser un profeta? Compórtate como un profeta, punto. Estamos viendo que hay argumentos en la Escritura para pensar si hoy en día puede haber profetas o no. Pero, al final, todos los que servimos a Dios, que somos llamados todos los creyentes a esa vida de servicio, la cuestión no es al final, no es el nombre con el que te llamas. Hay unas denominaciones que a unos les llaman diáconos y otras denominaciones les llaman ujieres. En unas denominaciones les llaman obispos y en otras les llaman ancianos. En unas les llaman pastor y en el otro anciano principal. Mira, al final no es tan importante el nombre, pero sí el testimonio y sí la doctrina, lo que se predica, lo que se hace, cómo se hace. En este tiempo, tanto los apóstoles como los profetas, como los pastores, cualquier ministerio, repito, más que el nombre, hay que observar lo que se hace y lo que se dice. A veces nos encontramos ante profetas de este tiempo, hablo de profetas porque es el tema que nos ocupa, que no cumplen, se muestran hoy en día como profetas, pero no cumplen con lo que era el ministerio profético en la Biblia. Es como que lo han reinventado. Soy un profeta, pero a mi manera. O sea, hoy en día un profeta tiene un perfil. El profeta en la Biblia tenía un perfil. Bueno, pues ahí es donde no podemos aceptar esa nueva forma. La Biblia no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Todo sigue siendo exactamente igual como Dios lo dijo en su palabra. No vale cuando alguien dice, sí, pero es que la Biblia se quedó anticuada y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. No, eso es falso. Si alguien te dice así, ese es un falso profeta, o un falso apóstol, o un falso maestro, quien sea. La Biblia no ha cambiado, la Biblia es la misma. Jesús lo dijo, que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Él dijo, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que la Biblia enseña es tan válido hoy como hace 2000 años, o 3000 años, o 4000 años atrás. La palabra de Dios es única y la palabra de Dios sigue transformando las vidas. Es el único medio para conocer a Dios
y para poder adquirir el conocimiento que lleva a los seres humanos a la salvación. Vimos lo que muchos quizás no son conscientes, que ahí en Deuteronomio se advertía que si alguno ejerce como falso profeta, allí dice que la consecuencia es la misma muerte, debe morir, decía en el texto que leímos. Quizás alguno tenéis una pregunta. Como no escribís preguntas nunca, pues ya las hago yo. Si tenéis preguntas las podéis hacer, ¿eh? Una pregunta podría ser, bueno, ¿y cómo puede un profeta adivinar el futuro? Porque hemos planteado, ¿no? Ahí en Deuteronomio advierte, aunque haga señales, aunque tenga poder, si lo que hace en su enseñanza contradice la doctrina de Dios, la palabra de Dios, es un falso profeta, no le creáis. ¿Cómo puede un falso profeta conocer el futuro? La pregunta es, ¿Satanás conoce el futuro? Bueno, Satanás no es omnisciente. Satanás tiene un conocimiento limitado. Ahora bien, Satanás probablemente conoce cosas que nosotros no conocemos. Me voy a explicar. Mira, vamos a poner un ejemplo. La escena que el libro de Job nos describe en el capítulo 1. Cuando Job todavía no sabe lo que está ocurriendo. Job, para él, el día que cuenta ahí Job 1, era un día como otro cualquiera. Job se iba a ocupar en sus tareas habituales, cotidianas. Él tiene una gran familia, una familia numerosa. Él tiene muchas propiedades, allí se dice todos los camellos que tenía, todas las vacas que tenía muchas propiedades, era un hombre rico, pero tenía muchos trabajadores, era un hombre que bendecía con trabajo a muchas personas. Y Job está viviendo un día más sin saber lo que en los cielos se está planeando. Y hay una conversación ante el trono de Dios entre Satanás y Dios. Y Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Y tal. Y Satanás dice, sí, claro, es un hombre justo porque todo le va bien, le bendices mucho. Déjame que yo lo toque y veremos a ver si te sigue bendiciendo igual, si te sigue alabando y reconociendo igual como Dios. A ver si sigue siendo tan íntegro. Y entonces Dios le da permiso a Satanás, le dice, puedes tocarle lo que tiene y todo lo suyo y su propia salud, pero no le puedes quitar la vida. Dios pone los límites, Dios establece condiciones. Cierto que esa situación a algunos les puede parecer así como muy... ¿Pero por qué hace eso Dios? Bueno, no perdamos de vista que no es que Dios está cediendo al chantaje de Satanás. El que comienza la conversación es Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job? O sea, Dios se usa del enemigo a veces para bendecirnos. Porque las tribulaciones y las pruebas que le vinieron a Job sirvieron para bendecir a Job. Al final él dice, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. O sea, conocía a Dios en términos religiosos, pero tuvieron que venir pruebas para que Job conociese a Dios personalmente. Y eso es lo más importante. Quizás Job era un hombre sincero, tenía una fe sincera, pero no creía en Dios de la forma necesaria para ser salvo. Vivía conceptos religiosos. Ayer estábamos hablando de Saulo de Tarso, le pasaba algo parecido. Era un hombre muy creyente, celoso de las cosas de Dios, pero por ignorancia, como él mismo decir, perseguía a la iglesia porque era ignorante, no sabía. Él mata a cristianos o persigue cristianos para que los maten. Entonces Dios sale a su encuentro. Dios sale al encuentro de Job. Ahora bien, ahora Satanás tiene carta blanca, tiene libertad que Dios le ha permitido para que toque la vida de Job. Dios le ha puesto límites, pero en los límites que Dios le permite actuar, Satanás va a actuar. Ahora imagínate, no aparece eso en el libro, pero ahora imagínate que Satanás hubiese tenido un adivino por allí, ¿no? Y este adivino hubiese venido a Job y le hubiese dicho, Job, tengo una profecía para ti. Mañana
tus hijos, tus siervos morirán. Mañana tendrás una gran ruina en tu casa, mañana te ocurrirá. Y al día siguiente ocurre. ¡Wow! Algunos dirían, ¿y este vidente, este adivino, tiene poder? ¿Cómo sabía todo eso? Algunos dirían, entonces Satanás conoce el futuro. No, es obvio que lo que Satanás ha hecho ha sido anunciar lo que él pensaba hacer. Es como si yo os digo ahora, os profetizo que mañana es jueves, ¿no? Espérate que me lo piense bien, a ver si fallo la profecía. Os profetizo que mañana, jueves 27 de mayo, a las 8 de la noche estaré yo aquí dando un estudio sobre Apocalipsis. Eso no es profecía, eso es que yo lo tengo previsto. Por eso siempre decimos, si Dios quiere, porque nuestras previsiones pueden fallar, pero en principio las previsiones se cumplen y eso no es profetizar, eso no es adivinar el futuro. Ahora bien, como Satanás se mueve en una esfera espiritual que nosotros no vemos, él puede manipular los tiempos, puede manipular a las personas, puede parecer que está adivinando cosas y en realidad no adivina nada. Simplemente está actuando con engaño. Él ha dicho algo que ocurrirá y después va él y lo hace y ocurre. Entonces eso no es adivinar, eso es actuar con previsión. Yo sé lo que quiero hacer mañana, yo tengo una agenda, yo tengo planes para la semana que viene, entonces yo puedo anunciaros mis intenciones y probablemente las cumpla, pero eso no es adivinar el futuro. Satanás es mentiroso y él manipula, él engaña, pero Satanás no es omnisciente. Satanás vive como nosotros, teniendo previsiones y algunas las puede cumplir y otras a veces no. A nosotros nos pasa eso. El hombre propone y Dios dispone, así dice un refrán popular o un modismo. Por eso nosotros los cristianos hemos aprendido de la Biblia a decir siempre, si Dios quiere, iremos y haremos y compraremos y venderemos y trabajaremos, si Dios quiere, porque somos suyos, estamos en sus manos y sabemos que la vida y el mundo depende de Él. El diablo puede manifestar aparentes milagros, aparentes prodigios, puede mostrar aparentes adivinar el futuro, todo eso lo puede hacer Satanás. Ahora, hay que saber bien si eso es verdad, si es mentira, si es falso, si hay manipulación. Entonces tenemos que ser prudentes a la hora de contemplar a un profeta en este tiempo que diga ocurrirá esto y después va y ocurre. Bueno, más allá de eso, hay que ver su vida. Por sus frutos los conoceréis. Cualquier cristiano se identifica no por un lenguaje, no por unas apariencias, no por sus vestiduras, sino por lo que habla, lo que dice y cómo vive. Así sabemos quién es un hijo de Dios y quién no. Así sabemos quién es un verdadero maestro o un falso maestro. Recuerda que la Biblia nos exhorta que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, se levantarían muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. En los últimos tiempos, sobre todo, siempre ha habido, pero en los últimos tiempos más. Nunca verás en la Biblia que un profeta y la profecía que traía un profeta trate asuntos personales o de negocios. Nunca vas a ver eso en la Biblia. Te doy estos detalles para que después consideres a los profetas de este tiempo. Quizás sigues a alguno, quizás escuchas predicar a algún profeta. Bueno, pues después de estos estudios que estamos dando, tienes que tener en cuenta algunos aspectos cuando escuches a algún profeta de este tiempo hablar, profetizar, decir. La verdadera profecía motivaba al pueblo a andar en pos de Dios, a temerle, a conocerle, a guardar su palabra. Eso es lo que el profeta hacía. La profecía que adivinaba el futuro no venía con la simple intención de adivinar.
Mira, es que yo conozco el futuro, ahora os voy a adivinar. Te voy a adivinar tu futuro, te voy a... No, eso es lo que hacen los adivinos, los que practican la quiromancia, los que consultan con los muertos, aquellos a los que Dios aborrece en la Escritura. No, esos son los que hacen todo esto. El profeta de Dios lo que hacía era traer palabra para motivar al pueblo a volverse a Dios, arrepentíos. Lo que buscaba el profeta es que conociesen a Dios y tomasen conciencia de que a Dios hay que mostrarle un respeto, temor a Dios. Lo que el profeta hacía era instar al pueblo a que guardase la palabra de Dios. Eso es lo que un profeta hacía. Y dentro de eso, si tenía que anunciar, casi todas las profecías, recuerda, venían motivadas por arrepentíos, no me seáis rebeldes, porque si continuáis en esa actitud os pasará esto. Los profetas profetizaron la deportación de Israel, que iban a ser llevados cautivos, que ocurriría esto. Pero no era simplemente con la intención de estar ahí mostrando, mira, yo puedo adivinar el futuro. No, esa no era la intención. La intención no era eso, la intención era la exhortación al pueblo, la bendición del pueblo, la edificación del pueblo. Un profeta tenía una serie de prioridades. Primero era denunciar el pecado del pueblo de Dios. Y el objetivo de denunciar el pecado es que el pueblo se volviese a Dios y fuesen salvos y fuesen bendecidos. Entonces, en este tiempo, cuando tú escuches profecía, fíjate en esos detalles. Fíjate, porque yo a veces he escuchado a algunos profetas de este tiempo, a veces lo hago porque para hablar tengo que tener conocimiento de causa. Y entonces, pues, examinarlo todo, y yo lo examino todo, retener lo bueno. Yo a veces veo que ahí hay mucha profecía que trata asuntos personales, incluso de negocios, temas económicos. Cuando yo veo a un profeta en este tiempo que le habla a su colega y le dice, tengo una profecía para ti, el Señor dice que todo te va a ir bien, que vas a prosperar en tus negocios, debes invertir en esto porque Dios te va a enriquecer, mira, haz esto, haz lo otro, haz no sé qué. Esa profecía no aparece en la Biblia, no es la forma bíblica de la profecía. Podía haber profecía particular. O sea, en principio el profeta le hablaba al pueblo. Antes yo mencioné al profeta Natán. El profeta Natán viene a hablarle a un hombre, a David. Pero ¿cuál era el mensaje? Has pecado, vuélvete a Dios. Ese era el mensaje del profeta para el rey David. Vas a ver siempre esto. Los profetas es lo que buscaban, la plenitud de vida de los hombres, de las mujeres, para que estuvieran a cuentas con Dios. A veces hay profetas que utilizan la manipulación. Normalmente los profetas de este tiempo, ahora imagínate una iglesia tal determinada, suele ser iglesias grandes, invitan al profeta tal que venga a predicar, y ahí viene el profeta tal. Y el profeta tal ha venido a esa congregación invitado y va a profetizarles. Y le profetiza al pastor, le profetiza al siervo tal, le profetiza a la mujer del pastor, le profetiza a la iglesia entera. Y pastor, Dios te dice que eres un hombre excepcional y Dios te va a bendecir. Y todo lo que pise tu pie en esta ciudad va a ser prosperado y Dios te va a dar. Y hacen estas profecías. Y a la iglesia le dice igual. Dios os ha escogido para que seáis la luz en esta ciudad. Sois exclusivos para Dios. Tenéis las primicias, tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo a veces he buscado el mismo profeta 2 o 3 meses después en otra mega iglesia de la misma ciudad y escuchas y la profecía es muy parecida, muy similar. Es como que allí donde va le dice a la audiencia lo que ellos esperan escuchar. Difícilmente vas a escuchar a un profeta de estos
invitado por una iglesia que le da una muy buena ofrenda, que llegue el profeta y les diga: el Señor dice, sois un pueblo rebelde, me habéis dado la espalda, estáis viviendo en vuestros pecados, en vuestros delitos, no estáis buscándome a través de mi palabra, así que yo os reprendo hoy y os exhorto: volveos a mí, dice el Señor, arrepentíos y andad en integridad y en santidad. Negaos a vosotros mismos, renunciar a las riquezas de este mundo para haceros ricos en los cielos. Yo no suelo escuchar estas profecías de los profetas de este tiempo cuando son invitados por estas iglesias. ¿Sabes por qué? Porque si según lo que prediquen y según cómo lo prediquen, no los invitan más. Porque los cristianos, muchos cristianos, no todos, Dios tiene su remanente, pero muchos cristianos buscan un evangelio a su propio gusto, a gusto del consumidor. Yo busco que cuando prediquen, prediquen en lo que a mí me gusta. Y no siempre gusta cuando Dios te reprende. Vamos a considerar algunos textos del Antiguo Testamento. Vámonos al primer libro de Reyes, capítulo 13. Porque se trata de que todo esto que estamos hablando lo veamos en la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 18 y 19. Primer libro de Reyes 13, vamos a leer el versículo 18 y 19. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Bien, nota que aquí tenemos una escena en la que hay dos profetas, y si nos remontamos un poquito atrás para ver de qué va el tema, aquí se habla de un profeta de Judá que viene para amonestar al rey Jeroboam. Si comenzamos en el versículo 1, y aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que está en él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, nota que no se nos ha dicho ni el nombre del profeta, un profeta de Dios. El varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. El rey contra el profeta de Dios extiende la mano: prendedle, y la mano se le secó y no la podía mover. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Ahí está la cosa. Si el profeta trae la palabra por palabra de Jehová, o como hemos leído ahí, y el otro le dijo mintiéndole: también yo soy profeta como tú. Es mentira, no era profeta. Era uno que decía que era profeta. En la Biblia esto ya ha pasado, imagínate hoy en día si puede pasar, ¿no? Versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Ah, mira qué listo ahora, ¿no? Antes no estaba dispuesto a escuchar a Dios. Antes prended al profeta de Dios. Pero ahora que Dios demostró su poder y su mano se quedó seca, ay, ahora sí, ay, por favor, pídele a Dios que me sane la mano. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes.
Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. ¿Cómo somos las personas, no? Si veo un milagro, entonces ya todo cambia. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Estos eran profetas verdaderos de Dios. Yo hoy en día considero profetas de este tiempo y no veo lo mismo, la misma actitud, la misma conducta, la misma santidad, la misma sencillez de vivir hasta en escasez y pobreza a veces, porque su fin es servir, dar un mensaje de Dios a los hombres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Era mentira. Ningún ángel de Dios le había dicho eso. Dice que había... la referencia a este dice que era un viejo profeta que vivía allí, pero no lo vemos ejerciendo de profeta y además miente, porque no le ha dicho el ángel: haz esto. Pero este profeta le cree y entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Vaya, Dios le había dicho. Y por varias veces él insiste: no puedo comer en este lugar, ni beber. Dios me ha dicho: no comas ni bebas en ese lugar. Pero apareció uno, tenía apariencia de profeta, lo convenció, era un hombre viejo, se le veía sabiduría, una actitud así como muy santa, muy de fe, pero le mintió. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo... Hablaba como un profeta, pero ¿dónde está el problema? O sea, ¿por qué? Bueno, dice el versículo siguiente, el 20, y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido a Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Vaya paradojas. O sea, el que lo trajo mintiéndole ahora, de pronto recibe palabra de Dios y le dice: me has desobedecido, dice Dios. Yo te dije: no comas pan y no bebas. Te estoy leyendo esto para que veas que todo eso del tema profético, que si Dios me ha dicho, que si te digo, que si me dices, esto es muy complicado. Y es muy fácil ser engañado o sentirte profeta y decir cosas que Dios no te dijo. Nos metemos en un terreno peligroso, confuso, complejo, y Dios no nos ha llamado a eso.
Dios cuando llamaba a un profeta lo llamaba. Y lo llamaba para que ejerciese de una forma determinada, como antes hemos dicho. O sea, el objetivo del profeta era volver al pueblo al arrepentimiento, a andar en pos de Dios, a temerle, a conocerle, a guardar su palabra. El profeta normalmente nunca venía a tratar asuntos personales de negocios, de prosperidad, de cosas así. No, nada de eso. O sea, el tema del profeta siempre era: has pecado contra mí, arrepiéntete. Mira, por causa de tu pecado vas a sufrir esto, te va a pasar esto. El profeta eso es lo que hacía. El profeta debía tener estas dos prioridades básicas: denunciar el pecado del pueblo y que el pueblo se volviese a Dios. Vuelvo a insistir, nota que en este pasaje ni se nos da el nombre del profeta, de los profetas que intervienen aquí, porque es lo de menos. Hoy en día el nombre del profeta es lo que más brilla. Y tenemos con nosotros al profeta fulanito de tal. ¡Oh! Todos conmocionados. ¡Oh, el profeta! Y ahí sale el profeta. No me miréis a mí, mirad al Señor. Y al hacer así el Rolex de oro de 15.000 euros. Y todos, ¡oh, maravillados! Quien tiene que brillar es Dios, no los hombres. Nosotros no tenemos que brillar. Cristo tiene que brillar en nosotros. Como dijese Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Los hombres cuando nos ven tienen que ver a Cristo en nosotros. Como estábamos viendo ayer al hablar de Pablo, Pablo tenía de qué presumir. Pablo era un hombre usado por Dios de una forma impresionante. Pocos hombres en la historia han sido como Pablo. ¿Y cómo hablaba Pablo de sí mismo? Y por último, como a un abortivo se me apareció a mí, que no soy digno ni de llamarme apóstol, que bueno, soy, por la misericordia estoy aquí, porque yo perseguí la iglesia. Pero muchos ya de entrada se ponen el nombre de apóstol o de profeta, no buscando servir, sino buscando exaltarse a sí mismos. Porque como que profeta o apóstol es más que todo lo demás. Todos los otros son inferiores. Yo soy apóstol, yo soy profeta. No, nada que ver con todo eso. Vamos a otro texto, Jeremías, capítulo 6. Leeremos el versículo 13 y 14. En el caso de este, tú dirás, bueno, ¿y por qué el Señor le castiga, entre comillas lo de castigar? Más bien hablaríamos de consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué le castiga si al final no tenía mucha culpa? El otro le engañó. Le dijo, Dios me ha dicho, un ángel de Dios se me ha aparecido y me ha dicho. Sí, pero recuerda, Dios no se contradice. Si Dios le había dicho a él, no quiero que comas, bebas ni te alojes en ese lugar, márchate de ahí. No puede ser que al cabo de un rato Dios venga por otro profeta y le diga, ven, come y bebe y alójate aquí. Dios no se contradice. De ahí tienes una norma muy importante. Cualquier profecía en este tiempo, cualquier profeta de este tiempo, si contradice en algo lo que la palabra de Dios dice, es un falso profeta, no le creas, no aceptes lo que dice. Vamos a leer Jeremías 6, 13, 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Mira, Jeremías, las últimas semanas hemos hablado varias veces de Jeremías, el Señor nos lleva ahí. Porque Jeremías profetiza en uno de los peores tiempos de la historia. No lo tenía nada fácil. Para mí siempre fue muy chocante, muy sorprendente la primera vez que me enteré de lo que le pasó. 23 años predicando al pueblo de Dios y nadie escuchó, ni uno solo. ¡Buah! Impresionante.
Impresionante porque nadie escuchase e impresionante porque Jeremías no necesitó de los resultados para hacer lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, predica, y él predicó. 23 años sin fruto, sí. Y ahí estuvo. Tremendo. Hoy en día los criterios a veces son distintos, tienen que ver mucho con los resultados. Si yo veo un pastor que trabaja muchos años en un lugar y no tiene frutos, pensamos, guau, pobrecito este está ahí, se equivocaría, ¿no? Si vemos a uno que lleva ahí 4 años y tiene una iglesia de 1000 personas, decimos, qué bendición, cómo Dios lo ha bendecido. Tengamos cuidado y sabiduría para ver las cosas a través de los ojos de Dios, porque Dios no ve lo mismo que vemos nosotros. Nosotros nos fijamos en la excelencia del mundo, nos fijamos en los resultados, nos fijamos en los números, y Dios ve mucho más allá de eso. A veces no tiene que ver la verdadera obra que Dios nos lleva con los resultados que a mí me gustaría. En mi carne me gustarían unos resultados. Jeremías está hablando de una realidad. Israel es un pueblo idólatra, se han apartado de Dios. Los reyes en Israel son corruptos, le han dado la espalda a Dios, sirven a dioses paganos. Y hay profetas, la nación está llena de profetas. Pero fíjate lo que ha dicho Jeremías, desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Ahí lo tienes, por sus frutos los conoceréis. Hoy en día los profetas de este tiempo ya no son avariciosos, no siguen la avaricia. Aunque no le he puesto tono de ironía, es una ironía, porque al decir yo esto más de uno habrá abierto así los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Ya pasaba en el tiempo de Israel, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Esa era la realidad de Israel. ¿Por qué pensaríamos que a través de los tiempos las cosas no han sido iguales? A través de los tiempos esto ha seguido pasando. Pasa hoy en la iglesia también. Hay muchos, la Biblia lo dice, muchos vendrán engañando, muchos falsos profetas se levantarán, muchos, pongo énfasis en esa palabra, muchos. Porque a veces nosotros pensamos lo contrario. La Biblia dice muchos, no, pero son pocos. No, hermanos, si la Biblia dice muchos, son muchos. No te engañes. A veces pensamos, no, hombre, siempre puede haber por ahí 1 o 2 profetas falsos. La Biblia dice muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos se levantarán en los postreros tiempos. Sin duda, los medios hoy permiten una mayor difusión, una mayor publicidad de todo lo bueno y lo falso también, lo malo también. Los medios son una ventana abierta para vender un producto, y aquellos que son falsos utilizan esos medios para darse a conocer, publicitarse y prosperar y triunfar. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. El pueblo está herido. En la iglesia hay pecado. ¿Y cómo tratan los falsos maestros, profetas, apóstoles, etcétera? ¿Cómo tratan los problemas de la iglesia? Con liviandad. ¿Se entiende eso? Con liviandad. Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios quiere utilizarte y te va a exaltar para que todos te reconozcan, para que tus enemigos se postren a tus pies. Dios va a prosperar todo lo que hagas, tus caminos, todo. Dios te va a llevar a la máxima excelencia. Dios quiere utilizarte para... Eso es tratar problemas con liviandad. Porque el pecado no se trata así. El pecado se trata diciendo, mira, estás pecando en esto, en esto, en esto. Tienes que arrepentirte. Si no te arrepientes, sufrirás las consecuencias. Dios te ama. Y por eso Dios no quiere permitir que tú sigas en ese camino. Por el amor que Él te tiene, Dios es severo y te dice,
Vuélvete de tu pecado, arrepiéntete y ven a mí. Sírveme, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día, sígueme. Pero ese tipo de predicación no tiene tanto éxito. Yo a veces lo pienso, creo que me he equivocado, quiero que me entiendas, estoy hablando humanamente en mi carne, a veces pienso, creo que me he equivocado en la forma de predicar. Tenía que haber predicado más motivacional. Cuando yo era jovencito, mi líder, el que era líder en la iglesia, me discipulaba, me estaba instruyendo para poder ser un predicador de éxito. Él me daba instrucciones y me hacía practicar desde la visualización, por ejemplo. Me ponía a visualizar. Visualiza, Víctor, visualiza. Quiero que te veas predicando a multitudes. Quiero que te veas predicando a 5.000. Quiero que te veas predicando a 10.000. Y yo tenía que verlo, era visualización, era práctica. Yo cerraba los ojos y me imaginaba, yo me veía ahí en un estrado, en un estadio, y ahí había una multitud de 10.000 y yo les predicaba. Tu predicación tiene que ser motivacional. Tienes que llevar a las personas a... Y así me daba instrucciones. Posiblemente si hubiese seguido todas esas instrucciones, pues en lugar de estar hablando a unos pocos docenas o centenas de personas, estaría hablándole a multitudes, a millares. Si hubiese cultivado más las formas, hubiese desarrollado artes teatrales, si hubiese seguido principios psicológicos, a mí me instruyen así. Cuando tú te pongas en el púlpito tienes que mirar y ver a todos pequeños. Tienes que verlos pequeños como enanitos y tú te tienes que ver como un gigante. Y tienes que... técnicas, así te podría estar toda la noche explicando. Y yo apuntaba todo y O sea, el objetivo es crear un mega profeta, un apóstol de este tiempo, un predicador. Pero ¿sabes qué? Dios tenía otros planes. Y entonces Dios trató conmigo. Y Dios me tuvo que humillar y Dios tuvo que hacer cosas para que el yo muriese y para que realmente la actitud fuese la de siervo, decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que tú me pidas. Y ser bíblico no es fácil. No es fácil tratar de seguir la Biblia al pie de la letra, porque tu carne se rebela contra eso más de una vez. Tu carne le gustan otras cosas, a tu carne le apetece la excelencia y lo grande, pero solo hay un camino y es el camino de Dios. Solo hay una manera y es la manera de Dios. Todo lo demás es falso y en este tiempo hay mucha falsedad. Tenemos que ser muy cuidadosos. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, dicen paz, paz. Y no hay paz. Si hay pecado, no hay paz. A pesar de que lo repitamos y lo digamos una y mil veces, el pecado crea división con Dios. El pecado trae maldición a las vidas. Y podemos fingir, podemos poner una cara, podemos maquillar el mensaje para que la gente se siente a gusto escuchando lo guapos que son, lo buenos que son, los magníficos que son, las riquezas y las grandezas que conseguiremos y los milagros que lograremos. Pero a mí lo único que me interesa es la verdad, hermano. Busca la verdad, aunque a veces duela. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19 al 21. Primer libro de Samuel 3, 19 al 21. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ese es un verdadero profeta.
Los dos casos que hemos leído antes nos hablaban de falsos profetas, pero la Biblia también nos muestra los verdaderos profetas, y los verdaderos profetas eran hombres sencillos que vivían allí donde Dios les había puesto. Dice: Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y el pueblo sabía: este es un hombre fiel a Jehová. No vivía para sí, no vivía para enriquecerse, no vivía para que le reconociesen y le exaltasen, no vivía para exaltar el nombre de Dios y para conducir al pueblo al arrepentimiento y a estar en paz con Dios. Y por eso Dios se relacionaba con Samuel. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 7 al 8. Primer libro de Reyes, 22, del 7 al 8. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Este era sincero. Ahí hay que reconocerle su sinceridad, cosa que hoy en día no hace casi nadie, reconocer esto. Hay gente que están en una iglesia donde se predica la palabra de Dios y un día dicen: yo me voy a buscar otra iglesia, pero no reconocen qué es porque lo que se les enseña no les gusta. Ponen otra excusa, dicen: no, creo que es que Dios me está mostrando que vaya a otro sitio. Era sincero. El rey, fíjate, reconocía al profeta de Dios. Solo quedaba uno, dice. Cuando Josafat le pregunta: ¿hay aquí algún profeta por el cual consultemos? ¿Hay algún profeta de Dios? Y el rey, qué interesante, me encanta este texto: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Ahí queda uno. Pero a mí no me gusta este profeta. Micaías se llamaba. A mí no me gusta. Yo le aborrezco. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Por qué eres cristiano? ¿Para qué eres cristiano? Cuando te sientas así delante de un momento como este y dices: voy a escuchar un estudio bíblico, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué lo haces? Cuando vas el domingo a la iglesia y te sientas en la silla y sale el hermano y predica, ¿cuál es tu intención? ¿Cómo vas a recibir la palabra que se predica? A lo mejor a veces no nos damos cuenta y nuestra actitud es la de buscar que se me enseñe lo que a mí me gusta, que se me profetice bien. Yo muchas veces lo oigo al acabar una predicación, un culto, un estudio. Siempre hay alguien que: hoy me ha gustado la predicación. Y siempre hay alguien que: hoy no me ha gustado la predicación. Habría que considerar por qué le gustó a uno y por qué no le gustó al otro. Es interesante que la misma predicación provoca reacciones diferentes en la gente. Hay gente que salen reflexivos, pensativos. Hay personas que después me comparten: Víctor, hoy realmente el Señor me habló porque eso que se dijo y tal. Y hay otros que se ofenden, que se sienten violentos y te dicen: es que eso que has dicho. Y tú piensas, dices: qué curioso. A uno le bendijo y al otro no. Aquí Josafat buscaba un hombre de Dios a quien le podamos consultar, y y el rey decía: no, este Micaías yo lo aborrezco. Pero mira, voy a elogiar la sinceridad del rey. Le aborrezco porque nunca me profetiza bien. Sabes que
Hay muchos maestros y pastores en este tiempo que no son populares porque no profetizan bien, o sea, al gusto del consumidor. No le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Les dicen lo que la palabra de Dios dice y no todos están dispuestos a escuchar la voz de Dios. No todos están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Vuelvo a decirte lo que decía antes. Cuando escuches predicadores en internet, cuando escuches profetas de este tiempo, cuando escuches apóstoles de este tiempo, quiero que te fijes muy bien en el mensaje. Escucha el mensaje. Pregúntate qué es lo que está diciendo. ¿Es conforme a las Escrituras? ¿El profeta que estoy ahí escuchando está haciendo como hacían los profetas del antiguo Israel? ¿Están dando un mensaje sabiendo que a muchos no les va a gustar lo que están diciendo? ¿Son sinceros? El verdadero profeta es este. Y este no es popular. Ahí tienes la muestra. Dice en el versículo 9, aquí en el mismo primer libro de Reyes 22. Entonces el rey llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Todos los profetas. Esos que traían el mensaje que al rey de Israel le gustaba escuchar. Y el rey de Israel y Josafat de Judá están sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. A mí me suena mucho esta forma de profetizar de este tiempo. Yo escucho a los profetas de este tiempo, como antes te decía, cuando llegan a un sitio invitados. Normalmente a los profetas de este tiempo se les invita, en la conversación se establecen las condiciones. Mi caché por ir a predicar a tal sitio es de tantos miles de euros. Entonces yo vengo y profetizo, viajo en primera clase, me alojo en hotel de 5 estrellas, en la suite presidencial, y una serie de condiciones más. Y entonces cuando vienen y profetizan, Dios os va a prosperar, Dios os va a llevar en victoria, Dios os va a entregar en vuestra mano esta ciudad, Dios va a hacer con vosotros. Cuando leo aquí esto es que me viene a la mente, no lo puedo evitar. Todos los profetas profetizaban de la misma manera, dice ahí. Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado. ¿A ti te suena de esto, de este tiempo, los que predican así? Serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Hay que poner un tono así de profeta para... Pero ahora escucha, versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Te vamos a invitar a que prediques, pero tienes que predicar positivo. Tienes que predicar bien, a favor del rey. Él te va a dar la ofrenda. Él te ha invitado, a pagar tus gastos, paga tu caché. Él te aloja en el hotel, en la suite, y él paga tu viaje en primera clase. No hace falta decírselo al profeta de este tiempo, ya va y predica bien para el rey. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Un aplauso para
Micaías. A Micaías no le importaba si le iban a dar una buena ofrenda o no. Bueno, no eso, si predicaba mal, más que una ofrenda le podían castigar. Muchos profetas antes que él y después de él serían encarcelados, castigados y hasta asesinados por decir lo que Dios les decía que dijesen. ¿Crees que el mundo cambió? ¿Que hoy en día en la iglesia ya no ocurre esto? Hermano, no te engañes, sí que ocurre, claro que ocurre. El espíritu del hombre es el mismo. Vino pues al rey y el rey le dijo: Micaías, a quien yo aborrezco, pensaba por dentro, no se lo dice, ¿iremos a pelear contra Rabot de Galaad o la dejaremos? Tensión en el ambiente. ¿Qué va a decir Micaías? Todos los profetas que han pasado hasta ahora le han hecho la pelota al rey. Rey, todo te va a ir estupendo, vas a derrotar a tus enemigos, tú eres el mejor, no hay otro rey como tú, Dios va a estar contigo y te va a bendecir. Y el rey dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte? En el versículo 15. Vino pues al rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Interesante la conversación. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas, que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Aquí tendríamos que poner tono, así, intentar escenificar esta escena, ¿no? Cuando el rey le pregunta: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y Micaías le dice al rey: sube, serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Eso es lo que quieres oír? Eso es lo que me han dicho tus consejeros. Dile al rey, háblale bien, dile bonito. Pero el rey se da cuenta que Micaías es irónico. Y entonces le dice: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Dime la verdad, ¿qué te ha dicho Dios? Y él le dice lo que Dios le ha dicho. Dios me ha dicho que este pueblo está disperso, no tienen pastor. O sea, tú no eres un rey de Dios para este pueblo. Y el rey se gira a Josafat y le dice: ¿qué te estaba diciendo? Nunca me profetiza nada bueno, siempre me dice cosas malas. Y la historia sigue, pero ahí te la dejo para que tú la leas e investigues más. Hermano, ¿cómo recibes la palabra? ¿Cómo escuchas la voz de Dios? ¿Recibes las palabras bonitas? El verdadero profeta no viene con la intención de contentar al pueblo. El verdadero profeta viene a decir la verdad, y la verdad casi siempre duele. Porque la verdad no se expone en nuestro engaño, en nuestras mentiras, en nuestras escasez. Allí donde no llegamos, la palabra nos dice: estás fallando. Dios dice: me estás fallando. ¿Sabes? Ante la pregunta que algunos me hagan, ¿y puede haber profetas hoy en día? ¿Sabes lo que yo te diría? Cuidado con el andar haciendo el profeta. Cuidado. Porque lo que hagas y lo que digas queda delante de Dios. Y Dios nos pedirá cuentas de lo que estamos haciendo, de lo que estamos predicando y enseñando. Cuando yo vengo y abro la Biblia, vengo con temor de Dios, porque sé la trascendencia que esto tiene y la responsabilidad que tiene. Yo sé que si estoy utilizando este lugar para transmitir errores, mentiras, engaños, aunque sea con una buena intención de decir: no, pero yo quería bendecir a mis hermanos, que se sientan bien. Yo soy consciente que si digo algo que no es conforme a lo que Dios ha dicho, eso tiene una tremenda responsabilidad.
Utilizar la expresión Dios me ha dicho, si no es verdad, quiere decir que estás usando el nombre de Dios en vano. Cuando yo escucho a algunos profetas por YouTube y me da temblor por ellos, porque los oigo, el Señor ha dicho, y dicen ahí cada barbaridad. Y yo pienso, pobrecitos, no son conscientes de lo que están haciendo. Usar el nombre de Dios en vano tiene consecuencias. Esto no es una cosa de juego. Claro, yo entiendo que los que hacen eso es porque no conocen a Dios, porque si le conociesen, serían cuidadosos. Actuarían de otra forma, sin duda. Pero el no conocer a Dios, el vivir una religión lleva a algunos a usar el nombre de Dios sin pensar en lo que eso representa. Ahí tienes ese ejemplo. Todos los profetas que venían delante del rey le profetizaban bonito. Micaías no le gustaba porque nunca le profetizaba lo que a él le gustaba escuchar. Los predicadores de este tiempo que predican aquello que a la gente les gusta escuchar son los que tienen más éxito, porque predican bonito. Quiero que leamos otro texto en Jeremías. Este va a ser el último que leamos hoy. Jeremías 23. Versículo 33 y 34. Y este texto también es muy importante. Quiero que te fijes bien, porque aquí tenemos una señal. Jeremías 23, 33 y 34. Dice: y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa, así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. ¿Sabes lo que está diciendo este texto? Está hablando de una señal de la apostasía. Está hablando de el pueblo apartado de Dios. Y una señal es que hay tantos profetas que cada hombre del pueblo es un profeta. O sea, dice, y nunca más os vendrá a memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. O sea, una señal de la apostasía es cuando hay tantos profetas por todas partes. Porque eso no es normal. El profeta de Dios eran hombres que renunciaban a sus vidas, renunciaban a sus comodidades, vivían a veces en pobreza, en escasez, porque tenían un ministerio muy específico, muy concreto. Venían para traer un mensaje, y no era un mensaje popular, no era un mensaje que gustaba a la gente, así que no podían esperar el regalo de los oyentes, de bendecirles y enriquecerles, no. Todavía nos queda por hablar de este tema, porque el próximo día vamos a hablar un poquito más de los profetas, pero nos vamos a meter también en hablar de lo que sería el don de profecía y hablar un poquito más del ministerio profético, porque es un tema extenso. Al final serán 3 estudios para hablar de Efesios 4:11 y constituyó a unos profetas, porque es muy importante que sepamos dónde estamos. Yo te he mostrado en la Biblia
Ahora tú considera lo que hemos leído. Que ya en el antiguo Israel pasaba esto. Había muchos profetas que profetizaban para contentar al pueblo. Y había pocos, muy pocos, a veces solamente uno, que profetizaban la verdadera palabra de Dios. Y no era popular porque a la gente no les gustaba escuchar lo que Dios tenía que decirles. Preferían esa profecía que sube contra tus enemigos, vas a vencer, todo te va a ir bien, vas a prosperar, vas a vivir en abundancia y en riqueza. Hombre, claro, esa predicación gusta mucho. La predicación motivacional entusiasma. Pero Dios nunca te va a engañar, Dios te va a decir aquello que necesitas escuchar. Dios te va a traer la palabra que cambiará tu vida. Y el centro de esa palabra a veces es: tienes que morir al viejo hombre, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar una cruz para seguir al Señor. Y tomar la cruz, cuando Jesús habló de eso, no era colgar un crucifijo aquí de oro y una joya, no. Tomar la cruz era un lugar de ejecución, era un lugar maldito. O sea que era una vida de sacrificio, una vida de renuncia, una vida de entrega. Pero tienes que decidir dónde hacer tus tesoros. En la tierra, todo lo que consigas se quedará en la tierra y lo disfrutarás aquí. En los cielos los tendrás para siempre. Pero para hacer tesoros en los cielos a veces hay que vivir en escasez en la tierra. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí porque, como digo, todavía mínimo uno, igual hasta 2 estudios más hablando del tema profecía, profetas, todo esto, porque es un tema extenso y creo que también nos meteremos ahí en los dones del Espíritu, al hablar ahí hay un don que es el don de profecía y vamos a ver mucho de esto porque en la iglesia hay confusión a veces. Oímos profetas, oímos profecías y no se sabe bien dónde está la cosa. Entonces vamos a hablar más de todo eso el próximo día. Hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos a guardar todo esto que el Señor nos ha dicho en el corazón y hablamos más el próximo día. Todavía el Espíritu Santo quiere enseñarnos sobre estas cosas. Un abrazo muy fuerte. Que Dios os cuide, os bendiga, os guarde, os dé sabiduría para andar delante de Él. Necesitamos hombres y mujeres verdaderos, dispuestos a defender la verdad de la palabra, aunque eso represente a veces enfrentarse al rey y al pueblo. Queridos, un fuerte abrazo. Mañana jueves nos vemos a las 8 de la tarde, si Dios quiere. Hasta mañana.